Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Fin de semana. ¿También le metiste 15 millones de pesos a Argentina? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves con las ocurrencias del señor Milei? De verdad, qué vergüenza. Oye, pero estaba escuchando este tema de las escuelas militarizadas, que y yo creo que, fíjate, hasta que no se ahoga el niño en el pozo, el gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública ponen atención en un tema tan sensible como este, ¿no? De verdad que es deplorable que hasta ahora no se ponga atención en la regulación de escuelas que se multiplicaron y que muchas de ellas adoptaron doctrinas, sistemas bastante debatibles porque no existía una regulación. La ley que regula la existencia de estas escuelas militarizadas data desde 1943, fíjate, desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí es increíble lo que ha ocurrido. Las prácticas, los abusos que se cometieron en estas escuelas militares data de hace muchísimo tiempo y hasta ahora la Secretaría de Educación Pública a cargo de Mario Delgado va a meter mano en el asunto para derogar, desaparecer estas escuelas. Ya algunas escuelas se han amparado, dice que se van a amparar, sobre todo las que tienen más años de estar operando, sobre todo en Puebla, en algunos estados como Puebla, otros en la Ciudad de México. Pero tú sabes que yo estudié o estuve en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco, porque yo en principio quería ser piloto aviador. Y las prácticas de abuso, de brutalidad que yo sufrí, porque además yo tenía solo 16 años de edad, tuve que pedir una dispensa a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la brutalidad con la que trataban a los recién llegados era impresionante. Tortura psicológica, daños físicos. No, no, si yo te contara, y luego esta cultura de los abusos para enaltecer la hombría de los estudiantes, la cultura machista, y esto empeoró cuando se aceptó que las mujeres formaran parte de las escuelas militares, se siguió aplicando la misma mística, la misma doctrina militarista, y ha sido realmente, es increíble que durante todos estos años esto haya permanecido oculto, ¿no? Y no es hasta que muere alguien a causa precisamente de estos abusos, cuando el gobierno dice, pone atención, ¿no? Había realmente una enorme laguna que propició la multiplicación de casos conocidos y no conocidos. Y yo creo que también el error de muchas academias militares en México de intentar copiar el adiestramiento de militares de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que se enfrentan a una formación realmente dura. Pero sí ha habido denuncias incluso de maltrato entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por este tipo de formaciones tan brutales. Creyeron que copiando esos estilos de entrenamiento y de formación se iban a convertir iban a formar a los futuros militares, ¿no? A los rudos militares que necesita el país, cuando el país lo que necesita son militares empáticos, solidarios, porque que yo sepa, México no tiene un ejército especializado en conflictos. El ejército mexicano, pues nunca, bueno, con la excepción de la guerra con Estados Unidos, con la guerra frente a los franceses, por la batalla de Puebla, en fin, realmente México no tiene experiencia. El ejército mexicano está formado para socorrer a la población en caso de inundaciones, cataclismos, tragedias sociales, cuando hay sobre todo inundaciones, cataclismos naturales, pero el ejército mexicano no tiene una vocación beligerante, militarista, guerrera, ¿no? Sí hay una formación que
ha convertido al ejército mexicano en la primera trinchera de defensa, sobre todo desde que se multiplicó o estalló la violencia de los cárteles de la droga, que se convirtió en el más grande desafío para las autoridades mexicanas y las fuerzas militares. A ti te consta cómo poco a poco los cárteles de la droga le fueron arrebatando al Estado mexicano, a las Fuerzas Armadas, la exclusividad sobre el uso de la violencia, con el uso de armamento de gran potencia. Y el personal que forma parte hoy de los carteles de la droga, pues son unos desalmados que se han forjado en la práctica asesinando a agentes, asesinando, eliminando a adversarios, pero esa no es la vocación, no tendría que ser la vocación del ejército mexicano y mucho menos de las escuelas militarizadas que realmente han dado palos de ciego durante mucho tiempo y en ese proceso pues ha caído la primera víctima pública, la señorita Dafne, y apenas a hoy están tapando el pozo después de que se murió el niño ahogado, querido amigo. Déjame decirle, Jaime Hernández, la verdad es que ¿a poco no, Jaime, se te hace impresionante que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, no sepa cuántas escuelas militarizadas tiene este país? No tiene una sola idea. Eso a mí me impresiona y tú tienes razón, hay escuelas militarizadas en la Ciudad de México. Hay una muy vieja, ¿no? El Colegio México, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en Veracruz, en Puebla, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, pero la SEP no sabe cuántas hay. No sabe, y eso es gravísimo. Para mí, lo que pasó con Dafne también es gravísimo. Pero Jaime tocó otro tema que es bien importante. Eh, el trato o las novatadas se llaman, ¿no, Jaime? En Sí, las escuelas militares. ¿Qué son? Yo diría que son una especie de ritos de iniciación o sí. bienvenidas, entre comillas, que los estudiantes imponen a los recién ingresados, ¿no? Así que no sé, lo que yo conozco de esos ritos de iniciación es que van de tareas disciplinarias hasta actos de humillación o violencia, ¿no? Ejercicios físicos, a ver si estoy, tú me corriges, pero lo que yo conozco de eso, los castigos en las novatadas, ejercicios físicos excesivos, correr larga distancia, hacer cientos de lagartijas, por ejemplo, sentadillas, abdominales de castigo, golpes o castigos físicos, incluyendo tablazos, flexiones forzadas y otras agresiones. Privación del sueño, obligando a los nuevos reclutas a permanecer despiertos o realizar guardias adicionales, humillaciones públicas. No sé si eso se siga dando, pero eso es lo que tú viviste, ¿no? Parte de eso, trabajos o servicios para los veteranos, limpiar sus dormitorios, cargar equipo, hacer encargos personales, aislamientos personales, opresión psicológica. Fíjate, esa es la imagen que yo tengo de los recién llegados a las escuelas militares. No sé si se siga dando, pero no hasta hace mucho esto era muy normal, ¿cierto, Jaime? Sí, y a esto añádele que después de que se aceptó la incorporación de mujeres en este tipo de colegios, la formación hacia ellas, porque hubo un debate que se trasladó a México, no sé si tú te recuerdas, cuando en Estados Unidos deciden aceptar a mujeres, se inicia el debate sobre si acaso las mujeres debían aceptar el mismo tratamiento que los hombres. Y la decisión fue que si querían formar parte de las Fuerzas Armadas, deberían dar lo mejor de sí y aceptar las mismas reglas. Pero esto, ¿qué es lo que ocurrió como siempre, no? Después de esto, cuando dijeron que las mujeres tenían que ser sometidas a los mismos tratamientos que los hombres, hubo un descontrol, sobre todo en Estados Unidos, que se trasladó a México, de que las mujeres muchas veces eran objeto de acoso, abuso sexual. De hecho, en las denuncias que han sido presentadas en este caso, en esta escuela militar de Tamaulipas, hay denuncias de abuso sexual por parte de los principales responsables
porque se consideraba el abuso sexual y el acoso como parte de este derecho de piso que tenían que pagar las mujeres. Y esto te demuestra la falta de control, la falta de supervisión. Y si bien, como tú dices, la Secretaría de Educación Pública carece de un patrón de esas escuelas, imagínate si alguien escarba a fondo en todo lo que ha habido a lo largo de estos años en la formación de estos jóvenes que, y además otra cosa interesante, Paco, muchas veces quienes ingresan a estas escuelas militarizadas lo hacen no por amor a la milicia, no por amor a una formación militarizada, porque tienen una falsa idea de lo que es tener una formación militarizada. No, muchas veces ocurre que hay padres de familia y madres de familia que quieren deshacerse del hijo o decir, no, ya no aguanto este cabrón, se la pasa, es un vago, se quiere meter en el mundo de las drogas, vamos a meter a una escuela militarizada. Y muchas veces les importa un carajo que a sus hijos los maltraten, porque eso es mejor a tener la preocupación de tener que controlar a sus hijos. Muchas familias meten a sus hijos a escuelas militarizadas como último recurso para deshacerse del problema, ¿no? Entonces, aquí si te pones a enumerar caso por caso, te vas a dar cuenta que el pozo es profundo, de por qué mucha gente inscribe a sus hijos en escuelas militarizadas, porque realmente estas escuelas militarizadas tienen un amplio margen de maniobra para educar, sí, pero también para maltratar a los estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo estuve en el colegio del área, y eso que no fue ni siquiera un año, porque antes del año a mí me dijeron que tenía un problema de visión, no tenía la visión perfecta en el colegio del aire que te exigía 100, y entonces pues me tuve que salir. Pero mientras estuve, bueno, había noches que a las 3 de la madrugada me levantaban y un tipo me decía, toma, tienes aquí 10 centavos, me tienes que traer ahora mismo una cajetilla de cigarros Raleigh sin filtro. Imagínate, te estoy hablando de la época en que Zapopan no es como ahora el Zapopan moderno, que está ya prácticamente fundido con la ciudad de Guadalajara. Te hablo de la época en la que Zapopan estaba todavía separado, digamos, había bosques alrededor de la Escuela del Aire en Zapopan, Jalisco, y era realmente un sin vivir. Y muchas veces yo tuve que de verdad defender mi derecho a no ser incluido, porque mi padre insistía en que yo tenía que meterme en una escuela militarizada. Entonces, por eso te hablo desde la experiencia, ¿no? Yo luché y cuando mi padre, recuerdo aún, porque mi padre era un lángara, y me acuerdo un día que me fue a visitar a mi casa, ya yo siendo adulto, ya siendo periodista, me llegó a mi casa a visitarme, él ya tenía otra mujer, tenía un hijo, y me dijo, oye, fíjate que estoy pensando en inscribir a Francisco, su hijo, en una escuela militarizada. Y yo me acuerdo que me le quedé viendo y le digo, oye, de verdad que no tienes conciencia, ¿eh? De verdad, desde que eres padre, cada vez que tienes un hijo que te da problemas, lo primero que piensas es meterlo a una escuela militarizada. Hazte responsable, cabrón. Hazte responsable de ese hijo. No lo entregues así nada más para que lo forme el ejército. No, no, no. Pero muchos eligen ese camino. Hay muchachos que no tienen otra opción, ¿no? Y por eso engrosan las filas del ejército. Bien es cierto que la cultura en la formación del ejército ha cambiado, pero sigue habiendo abusos, ¿eh? Así es que, pero también, por otro lado, esto te da la medida también de hasta qué punto Mario Delgado, uno de los secretarios consentidos de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum cree que le debe a Mario Delgado su elección.
su victoria en la elección presidencial. Por eso con Mario Delgado no te metas, porque es el consentido, uno de los consentidos de la presidenta. Pero Mario Delgado realmente no tiene la experiencia, ha demostrado que no tiene la experiencia para manejar la Secretaría de Educación Pública. Está este caso que ha estallado de las escuelas militares, pero también está el caso del manejo tan torpe de lo que fue la toma del Canal 11 por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que ha durado increíble cómo no se ha resuelto ese tema. Apenas la Procuraduría de la Ciudad de México van a intervenir en este caso. Tienes el caso de la Universidad Pedagógica que sigue sin tener una solución. Existen un sinnúmero de conflictos que bien es cierto que le heredaron a Mario Delgado los secretarios que les antecedieron, entre ellos Esteban Moctezuma, un inútil que no hizo nada en la Secretaría de Educación Pública, que luego el presidente mandó como embajador a Washington y ahora está como rutilante embajador de México en la Unión Europea. Yo creo que Mario Delgado, la gestión de Mario, el papel de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública ha dado mucho que desear, pero, insisto, es una de las personas con las cuales no te puedes meter porque la presidenta cree que le debe mucho a este personaje. Antes de seguir, ¿qué les parece si, como dice Vicente Serrano, una lluvia de likes o me gusta, compartir y púchele ahí a la campanita si no le llega su suscripción? Necesitamos siempre una lluvia de likes, así que pégale ahí a la campanita. Ya sabe, estos apoyos no cuestan y cuentan mucho con dos vertientes. Uno, monetizar, y dos, que se muestre, que se visualice sin censura. Y tenemos los apoyos que cuentan y cuestan. Los superchats que nos marcan Marvel y Ceci. Los superchats, ahora que cambiemos ahí que, de pronto me cortaron los superchats, Marvel. Los superchats que nos marcan en esa flechita azul o verde, Marvel y Ceci. Y también tenemos, recuerde, el chayotito del pueblo, como lo llama Vicente Serrano. Un chayotito del pueblo en una tarjeta del Banco Banorte. Del Banco Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de cuenta es el 4189-1400-5511-8185. 4189-1400-5511-8185. Y déjame decirte, Jaime, estaba viendo el chat en vivo, para eso sirven estas cosas. A José Antonio Vidal te dice: hola Jaime, buenos días, yo también estuve en el Colegio del Aire de Zapopan, de la Fuerza Aérea Mexicana, somos casi de la misma edad, tú y yo. Me salí al año de estar ahí. Y Luis GP nos dice: Paco Cruz, en Mérida, Yucatán, el colegio militarizado está entre periférico y campus de la Facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán, y aceptan desde primaria hasta preparatoria. Pero yo tengo otra, déjenme decirles, otra observación que hacer. En México hasta hace muy poco los abusos en las escuelas militares eran abiertos, los abusos en las novatadas. Después de la muerte de 7 cadetes, 7, en un ejercicio en Ensenada en 2024, hasta entonces la Secretaría de la Defensa Nacional modificó el reglamento de la Ley de Educación Militar para prohibir las novatadas y establecer sanciones para quienes agreden físicamente a sus compañeros o compañeras. Y en 2026, apenas este año, la discusión sobre estas prácticas se intensificó después de varios casos de abuso y muerte en academias militarizadas privadas que no forman parte, eso hay que aclararlo siempre, no forman parte de las Fuerzas Armadas, y eso hoy llevó a Mario Delgado a ordenar el cierre de estas escuelas. Es importante y para mí fundamental diferenciar entre la disciplina militar legítima, con todo y los abusos, ¿sí? Que hay muertes y que han modificado, no sé si se sigan dando, pero cuando hay siempre. Pero la disciplina militar legítima, que incluye entrenamientos físicos, orden, jerarquía
y exigencia académica, y las novatadas que implican humillaciones, violación o abusos, que no forman parte del entrenamiento oficial autorizado. Eso es por parte de los estudiantes, pero en las escuelas militarizadas privadas, porque también hay públicas, los abusos, bueno, si nadie sabe qué pasa en esas escuelas hasta que hay una muerte como la de Dafne. Así que quería hacer este apunte porque es muy reciente los abusos en México, en las escuelas militares, eran muy frecuentes y hasta 2024, cuando mueren 7 cadetes, se toma en cuenta esto. Y dice Vale Lira, un menor de edad es responsabilidad de madre, padre o tutor señalado por la ley. Sí, pero si cuando uno va a la escuela, delega la educación en los maestros y en los directivos, ¿cierto? Y Rocío de la Rosa Alegría dice, también deberían investigar la corrupción de las escuelas, Patito. Hay un buen en todo el país, la verdad, universidades que ofrecen licenciaturas, maestrías, doctorados. Yo tengo una amiga, ¿sí? Una amiga aquí en este pueblo, que sacó, lucía muy bien su título de licenciatura y como al año sacó un doctorado, primero su maestría y luego un doctorado, claro, y todo pagado ahí, pero yo digo, eso es más Patito que nada. Pero tiene razón, Isabel Chong dice, pues, ¿qué se puede esperar del Mario Delgado? No trabaja ni sabe nada. Jorge Muñoz, muy cierto, maestro Jaime Hernández y Alberto Ceja, los saludo, les deseo lo mejor y para mí son los mejores en su especialidad. Un abrazo al equipo. Y son Lori, saben, estoy tan agradecida de ver a estos dos grandes de la información. No sé si cobran o no, pero que hacen una diferencia en la excelencia de la información. Pues no, yo agradezco a nombre mío, a nombre de Jaime también. Bueno, fíjate, Chatito dice, ¿y qué me dices del pentatlón deportivo militarizado universitario? ¿Quién lo formó? Jorge Jiménez Cantú, si no estoy mal, sí, que eventualmente fue gobernador del Estado de México, pero sí todo esto lo tienen que regular, lo tienen que investigar. La cuestión es que sale este problema hasta que muere una niña. Para mí sí era una niña, pueden decir adolescente, pero 13 años, y lo otro sí, es responsabilidad de sus papás, papá, mamá. Pero cuando uno lleva a la escuela a un hijo, confía en que esas personas, sea el sistema lectivo o sea un campamento de verano, cuando uno lleva a los hijos, es porque confía en esas cuestiones. Así que para mí hay responsabilidad de la escuela, pero la responsabilidad es también de las autoridades, va. Si no solo Mario Delgado, que es un tipo que no sabe nada, sino históricamente nunca se reguló nada de eso. Les decía, hasta 2024 mueren 7 cadetes y de pronto la Defensa Nacional descubre que hay abusos en la educación militar en este país. Así que dice Luis, todo lo mencionado por Paco Cruz en cuanto al procedimiento es correcto. Lo sombrío de lo que puede haber detrás es muy reservado por los mismos alumnos. Absolutamente estoy de acuerdo. Los alumnos, por ejemplo, las novatadas, es cuestión de ellos, ¿cierto, Jaime Hernández? Qué bueno que tenemos a Jaime, porque recibió educación en la Fuerza Aérea Mexicana o como conocemos, la Escuela del Aire en Zapopan, Jaime. Sí, pero además, fíjate, esta cultura de las novatadas, que sobre todo era casi de rigor en las escuelas militarizadas mexicanas, me refiero del Estado, que controlaba el Estado, se hizo extensiva la cultura de las novatadas a las escuelas públicas, porque creyeron que era una buena idea darle este tipo de recibimiento a los recién ingresados. Por ejemplo, yo recuerdo, yo fui, después de estar en el Colegio del Aire, después de fracasar en mi intento en convertirme en piloto aviador, yo dije, bueno, no, pues a ver, me voy a buscar la vida como voy a estudiar periodismo. Y claro, tenía que ingresar a la escuela preparatoria, presenté mi examen y estaba yo muy emocionado de ingresar por primera vez como escolapio de la escuela preparatoria. Antes la escuela preparatoria, me acuerdo en la década de los 50, incluso 60, muchos escolapios iban a la preparatoria de tacuche y la cosa, muchos con su camisita o su corbata, ¿no?
era la época de ya eras casi universitario, ¿no? Con el tiempo esto fue modificándose. ¿Por qué? Porque en esa época, la que me tocó a mí, fue la época de los 60, finales de los 60, cuando estaba el movimiento de Woodstock, ya sabes, las protestas contra la guerra en Vietnam, todo esto. Entonces desaparece esta rigidez en las escuelas públicas como en la preparatoria, pero se impone una práctica bastante nociva que fue la práctica de las novatadas. En aquel entonces, fíjate, las novatadas, por ejemplo, en la preparatoria 5, donde yo ingresé, eran de las más salvajes. Entrabas tú y de rigor te cortaban el pelo, así a tijeretazo limpio, te dejaban, ya sabes, todo tasajeado de la cabeza, ¿no? Y en muchas ocasiones te ponían chapopote o alquitrán en el cuerpo y te ponían plumas. A ese grado de salvajismo llegaban las novatadas, que formaban parte de esta cultura que se fue extendiendo a las escuelas privadas, donde no había control. No había un control sobre este tipo de violencia. Y surgen las culturas de los porros, y surge los porros vinculados al tráfico de drogas, porque la mota se puso de moda, la marihuana. Hubo una época en la que el descontrol sobre el sistema educativo mexicano era tal, pero tengo que reconocer, porque yo soy hijo de la educación pública, desde el kinder hasta la universidad, que a pesar de los rigores, tuve una muy buena formación, una formación consistente, que después, cuando entra al poder Carlos Salinas de Gortari, acaba con todo esto, privatizan la educación pública. Y entonces uno, fíjate, puestos a elegir, tú dices, bueno, sí, me llevaba me rapaban, me maltrataban, yo sufrí persecución, me amenazaron de muerte, me tuve que huir de la Ciudad de México, me refugié en Morelos, en Cuernavaca, donde trabajé en una granja de pollos porque me amenazaron de muerte. Tuve que regresar como 3 años después a terminar la preparatoria, pero a donde voy era que con todo y esta vicisitudes que te estoy contando, la educación pública era buena, y los mejores profesionistas salían de la universidad y de las escuelas públicas. Con el tiempo se fue abandonando la educación pública, se apostó por la educación privada, las empresas prodigaban a aquellos egresados de la Ibero, del ITAM, de la Panamericana, por cierto, con personajes como Natalia Torres, que ahora es académica, da clases de Derecho Constitucional. Imagínate, esta parece una egresada de una universidad, Patito, y no de la Panamericana, donde por cierto estudió Enrique Peña Nieto. Pero a donde voy, perdón por esta dispersión de ideas, es que la cultura de las novatadas se extendió durante mucho tiempo y hasta la fecha sigue habiendo algo de eso, algo de eso. Y esto ha sido parte del descontrol que ha tenido la Secretaría de Educación Pública durante mucho tiempo. Y insisto, hay muchos secretarios de Educación Pública que han llegado para calentar el asiento, la silla, la banca, y no han hecho absolutamente nada. Por eso la educación pública ve lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, que era la institución insigne, la joya de la corona de la educación pública. Mire el escándalo, la humillación que ha sufrido esta institución por culpa de esta gente que entrega a instituciones privadas el manejo del principal examen de admisión, que resulta ser que ha sido corrompido. Entonces, ningún sistema es perfecto, pero lo que es muy cierto es que la Secretaría de Educación Pública ya van varias veces en que dices, pero ¿cómo es posible, como en este caso? ¿Cómo es posible, como tú bien señalas, que no haya un censo sobre las escuelas militarizadas? ¿Quién coños permitió eso? Bajo la mirada de Mario Delgado, le están creciendo los enanos por todos lados, ¿no? Toman por asalto el Canal 11, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que ciertamente es una institución muy compleja y muy difícil de administrar, y ciertamente empiezan a surgir muchísimos problemas que hablan de la tremenda ausencia
de la autoridad, de la supervisión, de la vigilancia de la Secretaría de Educación Pública en campos como el que hoy nos ocupa, la de las escuelas militarizadas. ¿Qué les parece? Hago unas observaciones que tengo sobre las novatadas. Tenemos todavía otros temas, Jaime. Acaban de capturar ayer al supuesto asesino intelectual de Carlos Manso en Michoacán y para mí, pues eso es un golpe contra a Grecia, a Quirós. Tenemos todo ese escándalo que estalló en la FIFA, pero ¿qué te parece? Hago estas reflexiones y tú me dices a qué tema cambiamos y otros que traigas tú también, claro, pero para mí hay una especie de, no leyenda negra, es un hecho para describir la reputación de las novatadas, ¿no? ¿Qué había o qué hay en las novatadas en las escuelas militares? Que yo les dije hasta 2024 estaban vigentes en las escuelas militares de la Sedena, de la Marina, y de las escuelas militarizadas y otras, ¿no? En las novatadas, ¿qué se vivía en las novatadas? Agresiones físicas, golpes, castigos corporales, ejercicios extremos impuestos a los recién llegados, que esa es la novatada. Humillaciones públicas, ¿no? Insultos, apodos degradantes, el corte de cabello a rapo, abusos psicológicos, amenazas, intimidación, presión para obedecer y guardar silencio, abusos sexuales había, ¿no? Pactos de silencio y lesiones graves e incluso la muerte, como lo vimos con Dafne en la Marina Doenitz y los cadetes que yo les decía. Así que las novatadas han tenido una leyenda negra histórica cuando debía ser otra cosa, pero bueno, tampoco hablo mucho porque yo no las conozco, pero Jaime las conoció y personas que estuvieron en las escuelas militares y en otras. Yo recuerdo que en escuelas preparatorias también había novatadas, así que es algo que se debe erradicar, pero bueno, Jaime, ¿con qué quieres entrarle? Este jueves y miércoles estalló el escándalo en la FIFA. Yo digo un escándalo propiciado por Gianni Infantino, que quiere privatizar o las copas mundiales, ¿sí? Miles de millones de dólares ahí, y se le ha revelado la UEFA, ¿no? La Unión Europea de Fútbol Asociación, que para mí es la asociación o la federación más fuerte que hay en la FIFA, que incluye 55 asociaciones y tiene ligas poderosísimas, por ejemplo, la inglesa, que es la Premier League y que tiene clubes poderosísimos, ¿no? O la española, que tiene también clubes poderosísimos, o la alemana, la italiana, el calcio, eh, la francesa, que tiene, también es poderosísima y tiene algunas otras no tan poderosas, pero Países Bajos, Portugal, Bélgica, 55 federaciones que le están diciendo no al plan de Gianni Infantino de vender al mercado los derechos de la FIFA para los siguientes mundiales. No sé cómo ves ese escándalo, Jaime, y tenemos otros temas, ¿va? También. Sí, mira, yo lo que a mí me resulta más escandaloso de este escándalo que involucra a Gianni Infantino es la noticia que desde ayer y antier revelaban los diarios de Times de Londres y The Guardian. The Guardian daba cuenta de cómo le pusieron como titular la venta del siglo para referirse a la intención de Gianni Infantino y la familia de Donald Trump de participar en la compraventa. Mira, la venta del siglo de la FIFA, cómo los Kushner y Trump están en el centro de una intrincada red. Esto lo reportaba ayer The Guardian e informaba que Joshua Kushner, que es hermano de Jared Kushner, forma parte de este grupo de gentes que quieren privatizar la FIFA y por supuesto con la bendición de Donald Trump y de Infantino. Esto realmente es un escándalo y esto te demuestra
que Donald Trump ha utilizado su presidencia para beneficiarse y para enriquecerse. Es el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos. El hecho de que Gianni Infantino y Donald Trump pues, se hayan puesto de acuerdo para comprar, para privatizar la FIFA, ha saltado y, pues, por supuesto, ha levantado las alertas de la UEFA, que ha protestado contra esto. Gianni Infantino va a ser citado ante el Congreso de Estados Unidos, posiblemente en el Senado, para que dé explicaciones de esto. Los demócratas ya olieron sangre en este escándalo, van a citar a Infantino para que explique cómo es posible que se puso de acuerdo con Donald Trump y, ya sabes, con la familia de los Kushner, que son otros mafiosos. Tú sabes que el padre de Jared y Joshua Kushner fue acusado de evasión fiscal, de una larga lista de delitos, fue sentenciado y encarcelado, y el presidente Donald Trump lo indultó y ahora es el embajador de Estados Unidos en Francia. Cabe señalar que el padre de los Kushner no habla ni una sola palabra de francés, pero está como embajador en plan exquisito. Y esto te habla del nivel de corrupción que hay en la administración de Donald Trump. Así es que todo lo que toca Donald Trump, todo lo que toca Donald Trump lo corrompe. Y en este caso, el intento de privatizar la FIFA. Esto es, de veras, es escandaloso. Insisto, cada cosa que toca Donald Trump la corrompe, y el nivel de corrupción en Estados Unidos ha llegado a niveles sin precedentes. Yo creo que es escandaloso, es vergonzoso, y para mí me resulta, ya estábamos escandalizados por estas acusaciones, por el mal manejo del Mundial, por la corrupción de Infantino, por esta preferencia que siempre se le dio a la selección de Argentina y a Lionel Messi en partidos donde el arbitraje siempre fue muy sospechoso. Pero ahora salen con este escándalo de privatizar, porque claro, ellos están pensando a futuro, porque han descubierto que el fútbol es algo más que una actividad lúdica, ¿no? El fútbol es de los deportes que yo más amaba hasta que llegaron estos corruptos de la FIFA, porque el fútbol puede practicarse en un campo, qué sé yo, incluso a veces en África los niños juegan con pelotas que hacen de tela, ¿no? Hasta el niño más pobre puede jugar al fútbol, y el fútbol para mucha gente, como fue el caso de Pelé, por ejemplo, permitía a estos hombres, sabes, escapar de las favelas, escapar de los barrios más humildes, más pobres, y demostrar con su talento sobre la cancha del fútbol que era posible triunfar en la vida. Era hasta hace poco una forma, un deporte tan querido, pero llegó la FIFA y se dio cuenta que este negocio es redituable, porque el fútbol, pues, es uno de los deportes que más anima a los aficionados del mundo, y han descubierto que el fútbol es un negocio formidable. Los derechos de transmisión por televisión, la venta de, como le dicen en inglés, merchandising, la venta de todo, las ventas de accesos a los estadios que se dispararon en este mundial, es un negocio redondo. Y Trump dijo, no, aquí hay negocio, me voy a meter en esto, quiero que se privatice y quiero que mi yerno y su hermano se beneficien, y por tanto también nosotros los Trump. Esto es escandaloso, de verdad. Sí, la verdad, déjeme decirle que para mí es impresionante lo que está pasando en el fútbol, pero tampoco me sorprende, Jaime, porque Donald Trump descubrió el gran negocio. Se supone, ayer hice un trabajo sobre eso y estaba leyendo que las ganancias reales se ubicaron en 13,000 del Mundial 2026, que se jugó en 3 sedes. Canadá, Estados Unidos y México. Canadá, Estados Unidos y México, sobre todo en Estados Unidos, dejó ganancias por 13,000 millones de dólares. 13,000. Así que Trump no es un filántropo. Trump es un negociante y va a aprovechar el fútbol. Pero para mí lo que decías es verdad. Sí, el fútbol era hasta antes de la llegada de Infantino un deporte popular.
Yo recuerdo historias como la de el brasileño Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, o Maradona, o el mismo Cuauhtémoc Blanco Bravo en México, sí, en que salieron de la pobreza, de jugar en barrios marginados, de salir en barrios marginados y gracias a una combinación de habilidades, salieron para ser ídolos, ¿verdad? Garrincha era en su momento un ídolo, Maradona, en que para mí sigue siendo de lo más grande, o Cuauhtémoc Blanco, pueden no gustarme muchas cosas, pero salieron de ese deporte popular, ¿sí? El origen, por ejemplo, de estos tres que son historias que conozco, ¿no? Garrincha, Maradona, Cuauhtémoc Blanco, los tres tenían orígenes humildes, colonias desamparadas, viviendas precarias. Recuerdo mucho, fíjate, Cuauhtémoc en Blanco en sus en entrevistas que le hacen, decía, pues yo dormía una vez que se mudaron a barrio de Tepito. Él no era de Tepito, pero allí creció. Decía, dormíamos en una vivienda de lámina, y su cama era un cartón, y decías, él contaba, sentíamos las piedras, cómo nos picaban en esas camas de cartón. Así que vivían en barrios marginales y los tres se convierten en una expresión de lo que es un deporte popular, ¿no? Maradona, un rechoncho gordito, Garrincha, un renco, porque estaba rengo, y Cuauhtémoc, un jorobado engañoso, pero regordete también, ¿no? Y la esperanza la transformaban ¿en qué? En un balón, en un mundo para sobrevivir, y se considera la realidad máxima del realismo, ¿no? Y la trampa estaba en los pies, y ahora tenemos a un deporte élite que deja en 13 mil millones de dólares. Esta vez que estaba haciendo las cuentas de las ganancias, 13 mil millones de dólares, y de pronto se convierte en un deporte élite. Aquí lo platicamos algunas veces en los partidos, ¿no? Algunas entradas en México costaban más de 300,000 pesos, y las mínimas 60 y tantos mil pesos ahí en la gallera, a donde no se ve nada, ¿no? A donde una persona como yo no puede ver un partido porque está lejísimos, pero esas costaban 60,000 pesos. Así que al rato van a ser un deporte de arrogantes, Jaime, un deporte que se vea, digo, siempre ha sido un negocio, pero era un deporte popular en el que te sentabas lo mismo con un millonario que estaba por ahí, que con uno de tus vecinos en la colonia más popular, ¿no? Se difuminaban todas las clases populares, y el fútbol lo jugábamos en las calles, eh, como pudiéramos. Y hoy tenemos otro, por cierto, otro invitado aquí, Jaime. ¿Qué te parece si le damos voz a nuestro invitado? ¿Qué te parece, Jaime? Tenemos a Vicente Serrano. Vamos a invitarlo a nuestro programa. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, mi Bienvenido querido a tu Paco, programa. es un placer estar en Sin Censura con Paco Cruz y Jaime Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Paco? ¿Me escuchas? ¿Te A ver escuchamos si. bien, Vicente? Sí, te escuchamos Oye, bien. Paco, estoy escuchando el análisis desde temprano contigo. Estoy escuchando tus comentarios, tus opiniones. Acabo de ver a Jaime, no sé si ha salido de pantalla. No, Se no salió un alcanzo. momento, salió, Sí. seguramente fue por un cafecito, sí, claro. Mira, Paco, nada más me conecto, si me permites unos minutos, porque estoy preocupado. Eh, Hemos recibido la segunda amonestación en nuestro canal Sin Censura TV y estaríamos a punto de perder nuestro canal. Saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eh, Hemos dicho aquí que cualquier descuido va a ser tomado para buscar desaparecernos, cualquier situación, y esta mañana me despierto pues con esa espeluznante posibilidad de recibir una tercera amonestación, y YouTube ya mandó el anuncio de que si recibimos una tercera amonestación desaparece el canal, desaparece Sin Censura TV, lo que confirma mis más preocupantes pensamientos. Hay gente que sí está al pendiente de buscar hasta el último
hasta el último detalle para intentar tumbar un canal como Sin Censura TV. Creo que hay reclamos, si bien vi desde el 2020, una cosa así del 2020, y me siento en la responsabilidad de informarles a ustedes como compañeros y a la gente que nos ve que si nos llegaran a tumbar, y eso puede suceder en cualquier momento, que desaparezca Sin Censura TV, no va a dejar rastro, simple y sencillamente nos pueden tumbar ahorita, si se le pega la gana a YouTube y existe una denuncia, pues que nos busquen en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta, en Vicente Serrano Sin Censura, y estaba dispuesto a seguir en la carretera, porque estamos en la carretera hasta después de la mañanera, Paco, pero creí importante avisarle a la audiencia, a esa que se enfada cada vez que le pedimos un like, a esa que se enfada cada vez que pedimos un super chat, a esa que se enfada por lo repetitivo que podría ser Vicente Serrano al decirles todos los días que con ustedes todo, sin ustedes nada. Bueno, ahora les advierto que estamos a una amonestación de que nos sumen el canal, y eso está terrible porque hablábamos de una amonestación que ha afectado nuestro tráfico, nuestro número de visualizaciones hace 3 días, 3 días. Ayer sufrimos la segunda amonestación, y entonces pues a ajustarse los cinturones y a prepararse porque la tercera, como el toro de Chihuahua, 1, 2, 3, y ponchaba a sus adversarios, a los bateadores, pues así nos la pueden aplicar en días consecutivos. Espero que Ceci haga lo que corresponde o lo que corresponda para buscar persuadir a los dueños o representantes de este grupo que no lo conozco, que no sé quién sea, no sé si hay alguna relación con algún empresario de esos que se enojan por lo que decimos aquí, pero esto es más serio de lo que muchos pudieran imaginar, porque no he leído el chat, no puedo leerlo porque eh, vengo tomado del tripié mientras Octavio maneja la camioneta por la carretera, y muchos pudieran escribir tal vez, ay, está otra vez de llorón. Pues no, incluso así mande 1,000, 5,000 dólares de superchat, si nos meten la tercera amonestación, nos dejan sin los recursos y nos dejan sin canal. Quería advertirlos porque pues obviamente de aquí vivimos. Jaime tiene no apto para cínicos para que redoble esfuerzos. Para la gente que nos critica cuando le bajamos a la música, cuando le bajamos o cuando preferimos no pasar videos, pues estas son las consecuencias de un video, de una foto que se le pasó al equipo de producción, y bueno, pues como fundador, conductor, director, pues yo me hago responsable, pero pues eso es lo que en esta situación estamos, y quería advertir eh, oportunamente para que si la gente no encuentra por alguna, ojalá que no pase, pues, pero estamos así en la cuerdita floja, una amonestación más y nos vamos. Desaparece Sin Censura TV, y bueno, no es juego. YouTube ya ha tumbado, ya ha desaparecido canales así de la noche a la mañana, de un momento a otro, y preparémonos porque we have problems, Houston, tenemos problemas, y va a ser turbulento, es turbulento ya el viajecito, mi querido Paco y mi querido Jaime. Los los abrazo con preocupación, pero la gente que quiera apoyarnos ya sabe que nos encontraría en Sin Censura Presenta, sobre todo en Sin Censura Presenta o en Sin Censura Media, que es el primer canal que fue atacado, que nos tumbaron, y que a pesar de que tiene creo que más de 2 millones de suscriptores, no tiene el alcance que antes tenía por esos esfuerzos de quienes han encontrado la forma de, pues,
No sé si llega a tal punto de censurarnos, pero pues que han encontrado la forma de joder. Ahí se los dejo porque estoy muy, ya me acabé las uñas. Sí está cabrón. Yo, Sí, la verdad sí está, voy a decir, usar las palabras de Vicente, sí está cabrón. No sé cómo operan los algoritmos de YouTube, pero sé que los sensores de YouTube están pendientes de todo lo que se hace por una fotografía, por una supuesta práctica repetitiva, por un contenido que no le gusta a alguien, por un derecho de autor reclamado, por cualquier cosa. Yo no tengo un canal, yo lo he dicho por alguno que consideran fraude, yo siempre lo he dicho, nunca voy a tener un canal, mi vida es escribir libros, yo voy a seguir escribiendo libros, pero Jaime tiene un canal y nos pueden decir cómo operan los castigos de YouTube, cómo operan los algoritmos, que es algo pesadísimo, porque de pronto uno está bien, por ejemplo, en vistas, en me gusta, y de pronto a los 3 días se queda casi a nada, y yo tengo la impresión de que es la intervención de los algoritmos porque alguien lo pide, porque alguien se queja, porque alguien a quien no le gusta algo, una foto, una pequeñito de algo de música, pero es gravísimo. Y yo les decía, sí, contra lo que mucha gente piensa, sí somos un canal independiente, nadie puede probarle. Hace rato estaba viendo un comentario ahí, soez ahí, que decía, es quincena y ya pueden ir a cobrar los chayoteros de la 4T. Nadie a Jaime le da un centavo. Yo no recibo un centavo gobierno en toda mi vida, ¿eh? Jaime tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué castigan? No lo sé, pero Jaime sí lo tenemos aquí. Jaime, ¿cómo ves todo esto? pues muy preocupante porque esto te demuestra que las redes sociales cuando nacen, cuando surgen, se convierten realmente en una carretera, en una autopista paralela a la de los medios de comunicación oficiales, corporativos, tradicionales, que se supone se regulan por normas muy específicas. En el caso de México, las normas que dicta la Constitución y la Ley de Radio y Televisión, que regula norma la radio y la televisión pública. Pero es increíble que después de haber nacido y surgido como una promesa de libertad, como espacios de libertad, hoy los espacios de YouTube se vean amenazados por este tipo de amonestaciones, ¿no? Y claro, cuando alguien te quiere joder, deja tú los algoritmos. Cuando alguien te quiere joder, te busca la forma de joderte, ¿no? Es como cuando, en cualquier lado, ¿no? Cuando en una empresa alguien te pone en la lista negra, van a buscar cualquier pretexto para correrte de la empresa. Es lo mismo con YouTube, que no hay que olvidar que YouTube es una industria privada, ¿eh? Que se nutre del esfuerzo, del trabajo de periodistas, de creadores de contenido, a los que les paga con, pues, una cuota, un porcentaje que tiene que ver con lo que ellos explotan vía publicidad. Desde que nació YouTube, desde que nació Facebook, llegaron e irrumpieron y rompieron básicamente como del modelo de negocio, con el modelo de negocio de los grandes periódicos, por ejemplo. Por eso el modelo de negocios de los periódicos se fue a la ruina, porque llegó y rompió Facebook y rompió YouTube y se hicieron con el control de la publicidad. Hoy un elevadísimo porcentaje del presupuesto que los gobiernos, incluido el de México, dedican a la publicidad se va a las redes sociales. Y irónicamente, las redes sociales son las que nos pueden poner la pata en el cogote para decir, te voy a amonestar, cabrón, si publicas esta foto, te voy a amonestar si pones esta escena
Entonces, por cualquier pretexto, en el caso de Sin Censura, la amonestación ha venido por el uso de una fotografía. Denuncian que se violaron derechos de autor, pero está muy nebuloso el caso porque no queda muy claro a quién pertenece esta fotografía. Y eh, puedo decir, Jaime, que es una fotografía de esta muchacha Jaramillo, esta muchacha ecuatoriana que salió de Univisión por su burla de la comunidad mexicana luego de perder frente a Inglaterra, esta que era conductora de un programa en Univisión Televisa o Televisa Univisión, y ese es el reclamo. Y el segundo reclamo es cuando muere, creo, Carmen Salinas, una fotografía que reclaman como suya, de Carmelita Salinas, que en paz descanse. Ahora, debo de decir, Jaime, que en muchas ocasiones Univisión y hasta en su momento Loret, cuando estaba en Televisa, reclamaban derechos, o sí le tocó, creo que sí, a Loret como conductor, reclamaban derechos, sobre todo Univisión, recuerdo, de la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. Por eso hablas de lo nebuloso del caso, porque a la hora de hablar de derechos, pues YouTube primero madrea y después, a ver, primero el golpe y después virigua. y esto es lo preocupante porque todos estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza. A mí, en el caso específico de Sin Censura, tengo que decir en defensa de Sin Censura, que fue el medio insignia. Yo me animé a poner un canal de YouTube en medio de la pandemia porque creí que el canal era el medio más adecuado para comunicarme con la gente en medio de aquel aislamiento tremendo. Pero ciertamente después yo me entusiasmé mucho con el caso de Sin Censura, porque Sin Censura llegó precisamente para practicar un nuevo tipo de periodismo, un periodismo sin pelos en la lengua, un periodismo sin ambajes, lo que yo considero un periodismo total. Nos sometemos todos los días en Sin Censura, en No Apto para Cínicos o en Charlas Cruzadas del maestro Paco, nos sometemos al veredicto del público y es el público que nos da el like o el dislike. Pero aquí estamos sometidos a fuerzas, ¿sabes?, que no son el público, que es el quien debería votar a favor y en contra. Estas amonestaciones también deberían ser sometidas a consideración de los televidentes o quienes escuchan Sin Censura para decir si les parece bien que YouTube tenga la sartén por el mango a la hora de decidir si puede amonestar y puede desaparecer un canal tan fundamental como es Sin Censura, porque en Sin Censura, a lo largo de su historia, Sin Censura se ha convertido prácticamente en el principal medio que ha servido de relato al nacimiento de la Cuarta Transformación, con todos y sus asegúnes, con sus blancos y sus negros. Sin Censura ha sido un canal que ha tenido que abrirse paso a madrazos, en medio de amenazas, en medio de vetos, y a mí me entristece mucho que ahora YouTube disponga de esta, ¿sabes?, de esta posibilidad de practicar la desaparición al gusto de quienes desde el exterior dicen: vamos a chingar a estos cabrones, vamos a desaparecerlos porque no nos gusta. Pues, ¿qué pasó? No, que la libertad es un valor fundamental que tenemos que defender, nos guste o no nos guste lo que se dicen. ¿Cuántos años hemos aguantado a canales como TV Azteca o a Televisa que dicen lo que se les pega la gana y nadie los amonesta? Y uno que está aquí más o menos tratando de abrir paso con un nuevo tipo de periodismo, sin corrupción, sin vendetta, sin nada, y lo tratan de esta manera. Yo creo que la presidenta, el gobierno de México tendría que poner atención en este tipo de casos. Sí, porque esta situación nos lleva a pensar en la fragilidad de la situación en la que nos encontramos quienes decidimos por la independencia, por un medio alternativo. Y cuando la presidenta, con mucho respeto, no es responsabilidad de la presidenta, pero cuando la presidenta dice
no voy a ir por quitarle la concesión a Salinas Pliego. Oiga, presidenta, pues en todos lados, 1, 2, 3, te vas. Si estamos ante la posibilidad de perder nuestro canal en YouTube, yo sé que es una empresa, no es el gobierno, pero ¿cuántas? A las cuántas faltas se va a hablar de las concesiones? Ahora, cuando la presidenta me respondió que no iba a ir por el camino de quitar concesiones, sino de ver qué otras concesiones se abren, presidenta, ya estamos tarde. Ya estamos tarde, presidenta. Ojalá que en su equipo le digan que, y respetuosamente lo estoy diciendo, estamos tardísimo para dar la batalla en la misma cancha y al mismo nivel con toda esta bola de sátrapas que mienten, que tergiversan. Si estamos metidos en este debate, ¿para cuándo se va a hablar de las concesiones, de una apertura del el espectro para que podamos aspirar a aquellos que podríamos, en este caso, perder el espacio ante pues reclamos que yo considero injustos, que no tendrían que llevarnos a la posibilidad de desaparecer? Y yo me adelanto porque si los años me han enseñado algo, que si nos quieren chingar, nos van a chingar. Y ya encontraron la posibilidad de hacerlo. Y dirán algunos, bueno, ¿para qué utilizaste una fotografía de esta muchacha? Bueno, ya lo platiqué con Cintia en producción. Oye, pero que ya lo platiqué con Ceci en producción. ¿Qué podemos, ante esta fragilidad estamos? Y esto me lleva nada más a decir, y todavía estamos a 8 años de la llegada de los gobiernos de la 4T, casi rogando para que nos volteen a ver los protagonistas de la 4T a medios como Sin Censura. Ayer me digo yo, cabrón, se le caen a uno a veces las alas, con mucho respeto, respetuosamente lo voy a decir, cuando ves que le dan la exclusiva a Joaquín López Dóriga, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Con mucho respeto lo estoy diciendo, por el arresto precisamente de estos personajes que van cayendo en la estrategia de seguridad en el caso de Carlos Manso. ¿Qué ha hecho Joaquín López Dóriga para merecer el respeto? ¿Qué ha hecho para merecer el trato? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué Todo un poco la comunicación con... aquí lo tenemos, aquí te escuchamos, Vicente. yo pensé que ya nos estaban cerrando el telón? Dije, no chingue. Ya también me estoy haciendo viejo para esos sustos. Decía yo, ¿qué ha hecho Joaquín López Dóriga para merecer una exclusiva? O cuando Marcelo Ebrard le da la exclusiva o a Joaquín o a Ciro, por ejemplo. Y nosotros tenemos que andar rogando. Ayer estaba molesto porque no se había podido ni concretar la entrevista con Citlali Hernández y se logró ahí a tropiezos al final de la transmisión. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que decir, oiga, gobernadora, así como va con El País de España, así como va con Milenio, así como van a Radio Fórmula y los medios de la transformación y los medios troteros, ¿por qué nos tratan con la punta del pie? Igual, lo digo con mucho respeto, no sé cuánto tiempo tengo tratando de entrevistar a Omar García Harfuch y no es envidia, no es mala leche, es una crítica constructiva. Lo mismo pasa con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, con mucho respeto lo digo. Y seguramente muchos en la 4T. Ayer estuve a punto de lanzar este tweet, lo voy a mencionar. Hay hombres y mujeres de la 4T a los que les daría mucho gusto que desapareciera Sin Censura. Obviamente no voy a caer arrodillado y boca abajo. No, si desaparece Sin Censura TV va a desaparecer echando chingazos. Pero creo
que merece una, por pequeña que sea, reflexión de cómo están tratando o maltratando o ni siquiera dándole la oportunidad a los medios independientes y alternativos, a pesar de que nos la hemos partido y muchas veces nos llevamos los putazos, nos llevamos los madrazos por defender este proyecto, como no lo defienden ni siquiera algunos de los que reciben pago, algunos de los que trabajan en el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy casi seguro, casi lo firmo, que hay compañeros, ya no digan Sin Censura, ni Jaime Hernández, ni Paco Cruz, ni Vicente Serrano, hay compañeros que han defendido este proyecto con más ahínco, con más fuerza, que algunos que, insisto, son servidores públicos. Y no me refiero a los que acabo de mencionar. Yo respeto mucho el trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard. Lo que no entiendo es cómo se van a darle las exclusivas a Radio Fórmula. La presidenta los está exhibiendo en sus mentiras de a tiro por viaje. ¿Cuántas veces tenemos que hablar nosotros de la mala leche de Ciro Gómez Leiva, el vocero de los malandros, de Azucena Oresti, de a tiro por viaje, Chumel Torres, Pepe Cárdenas, Joaquín López Dóriga? ¿Cómo es que le siguen apostando a lo viejo? ¿Cómo es que piensan que un estudio, que un nombre, que es más que un medio independiente y alternativo? Si nos van a desaparecer en Sin Censura TV, que espero no pase, pero estamos a punto con 2 amonestaciones, a las 3 nos cierran el canal. Si nos vamos a ir, me voy a ir swinging, como dicen en inglés, ¿no? Echando trancazos. No puede ser posible, desde aquí digo respetuosamente, que en la 4T todavía existe esta idea de medio elitista de si no es con los grandes, no es. Con mucho respeto lo digo. Y mi querido Jaime, mi querido Paco, si me permiten enfocarme, ocuparme en esto que voy a tratar de resolver con Ceci, pues los dejo con la transmisión y te agradezco mucho, Paco, a ver si nos vemos a la gente que nos está viendo y escuchando después de la mañanera. Y nuevamente, si nos llegaran a tumbar Sin Censura TV, les pido que nos encuentren en Sin Censura Presenta, o en Sin Censura Media, o en Vicente Serrano Sin Censura. Bueno, Vicente Sin Censura está muy limitado de alcance. Sin Censura Presenta o Sin Censura Media, si es que nos tumbaran Sin Censura TV. Espero haber sido lo suficientemente claro, lo suficientemente respetuoso, lo suficientemente Vicente Serrano para advertir la situación, y ojalá que no me lo tomen a mal al interior de la 4T cuando digo que hay hombres y mujeres que se dicen de la transformación, que prefieren lo viejo, los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Alarraqui, que darnos un poquito de reconocimiento, de validación a los independientes y alternativos. He hablado y acepto las consecuencias. Bueno, aquí nos vemos al rato, pero déjenme, yo hago una reflexión. Tenemos unos minutos y para que Jaime tome los otros minutos también, yo rápido. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con la 4T? Lo digo abiertamente, dice Vicente con respeto, yo lo digo con respeto y sin respeto, porque no se lo merecen. Personajes como Omar García Harfuch, como Marcelo Ebrard, como Ariadna Montiel, no aprendieron nada del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada. Decía López Obrador siempre, benditas redes sociales. Marcelo, Omar, Ariadna y otros son quienes legitiman a la vieja prensa. Por eso existe la vieja prensa. No les importa que sean corruptos, no les importa que mañana los vayan a traicionar, no nada. Yo les he dicho a mí, yo no... nunca hice mi vida en torno a, por ejemplo, YouTube o a la prensa escrita. Yo escribo libros, estoy a punto de entregar el otro y tengo proyecto ya para otro y tengo contrato para otro más, pero
¿Cuál es el problema después de López Obrador? Que esos viejos funcionarios prefieren trabajar con los viejos periodistas corruptos, y abiertamente lo digo, con López Dóriga, con a La Torre, con todos ellos, prefieren trabajar. ¿Por qué? Porque son los mismos, porque aquí nacieron. O sea, no son diferentes. El diferente era López Obrador, la diferente es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los otros son los mismos, se legitiman entre ellos. ¿Sí? Esa prensa tiene una historia corruptísima larga, larguísima. Podemos dar unos nombres hoy, otros mañana de la vieja prensa, pero al final estos funcionarios de la 4T esperan que los legitime esa prensa y ellos legitiman a esa vieja prensa. Es un problema gravísimo que yo nunca voy a entender, por eso decidí escribir libros, porque este país está podrido, pero hay gente en la 4T que está podrida, ¿sí? Y eso hay que decirlo. Yo no tengo ningún problema porque, yo insisto, yo nunca hice mi vida en torno a publicar o mantenerme vigente como periodismo diarista, sino como escritor. Pero hay que decirlo eso, pues hay gente de la 4T que legitima a la vieja prensa porque son exactamente igual que esa vieja prensa. Eso pienso yo, Jaime Hernández. Tú y yo somos periodistas por lo menos desde 1977, 78, crecimos en el mismo ambiente, nos desarrollamos en esa vieja prensa con los mismos dueños, ¿eh? Alguno ya murió, por ejemplo, Mario Vázquez Raña, pero son los mismos dueños, los mismos todos, y es la misma imagen. Loret no va a cambiar, López Dóriga no va a cambiar, Carlos Marín no va a cambiar, ninguno de ellos va a cambiar, pero ninguno aprendió de Andrés Manuel López Obrador. Lo digo con pena, pero así es, Jaime Hernández. Sí, y yo creo que estoy tratando de, y yo sé que Vicente no necesita interpretación alguna porque todo lo que ha dicho Vicente es muy claro, Vicente Serrano, a la hora de hablar. Déjenme interpretar a mi manera a Vicente Serrano. Aquí no se trata de esta vieja práctica de quítate tú para que me ponga yo. No es eso. No es un quítate tú López Dóriga, quítate tú Ciro Gómez Leiva porque hoy me toca a mí. Quítate tú para que me ponga yo. No se trata de eso. No se trata de eso. Aquí no hay ni inquina personal. No, 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 no. Aquí de lo que se trata realmente es ver hasta qué punto todos y cada uno de los alfiles o personajes importantes de la 4T tienen en claro que en México la prensa vendida, la prensa sicaria, que representan Ciro, Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, etcétera, etcétera, son la piel muerta de un sistema que está muriendo. Y al acudir a sus espacios, lo que hacen es darles oxígeno, revalidarlos. Hemos visto cómo Pepe Merino, que es uno de los principales responsables, uno de los funcionarios más importantes de la 4T, acude con López Dóriga. Vemos cómo la gobernadora de Baja California acude con Milenio, donde después de escucharle le dan de nalgadas, en fin. A mí me llama mucho esto la atención y quiere decir que ellos están convencidos que la vieja prensa, que es sinónimo de corrupción, es sinónimo de traición, les parecen que siguen siendo esos espacios los más ideales, los más propicios para extender su mensaje desde la creencia de que al acudir con López Dóriga, con Milenio, todos estos, lo que van a hacer es darle alcance nacional a sus mensajes. Bueno, con la presencia de Omar García Harfuch, con López Dóriga, Pepe Merino, todos ellos, lo que hacen es validar, darles oxígeno a estos periodistas que durante décadas han practicado el periodismo más corrupto que yo recuerde en la historia. Se los digo porque he sido testigo, como el maestro Paco Cruz igual. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Insisto,
defendiendo la posición de Vicente Serrano, mi querido amigo, al que yo quiero muchísimo. Yo quiero mucho, mucho, mucho a Vicente. Es uno de los seres más nobles y más valientes que he conocido yo como periodista. Y creo que aquí Paco y yo compartimos la misma opinión. No queremos convertirnos en los últimos mohicanos en defensa de programas en redes sociales que eran la esperanza. No queremos terminar como los últimos mohicanos. No queremos que Morena diga, no, hombre, como alguna vez dijo, por cierto, la presidenta en una mañanera, cuando le preguntaron, oiga, señora presidenta, ¿cómo se distribuye la publicidad? Estoy aquí parafraseando a la presidenta, dijo, pues sí, tenemos a medios tradicionales, también algunos medios independientes o medios alternativos. Y dijo, no a todos. Y le preguntan, ¿y por qué no a todos? Porque algunos no nos sirven, algunos no nos sirven. Es decir, aquí ha habido la utilización discrecional desde Palacio Nacional para escoger a medios, a protagonistas, a periodistas como López Dóriga para seguir transmitiendo su mensaje. Y aquellos que no les sirven a sus intereses son prescindibles, los utilizan como Kleenex. Ayúdame a sacarme los mocos y a enjugar las lágrimas en momentos difíciles. Sí, te ayudo, pero después, ¿sabes qué? Te vas al bote de la basura. Es muy injusto todo esto, es muy injusto lo que está pasando. Y yo sé que desde Palacio Nacional, quienes se encargan del diseño y confección de la política informativa van a decir, no, esto es lo que quieren, es cuota de pantalla, quieren dinero, son codiciosos, son tan ambiciosos como los que atacan y critican. No, no se trata de eso, no se trata de disputar unos centavos, no, no, no. Nos sabemos defender solitos, ya somos adultos, ya somos mayores. Se trata de que de parte del gobierno hay un poquito de coherencia, porque muchos ya se han olvidado, como bien dice el maestro Paco Cruz, de la defensa que hizo Andrés Manuel López Obrador de las redes sociales. Ahí sí fue un piso parejo, ahí es un juego más democrático, pero de un tiempo acá, cuando el gobierno ha apostado y sigue apostando por esa piel muerta que se niega a morir, creo que están orinándose fuera del tiesto, querido amigo, querido Paco. Es que déjenme decirle, ¿cuál es el problema? Pues yo les digo, yo no tengo problema porque nunca aspiré después de 2005, 2006, cuando senté las bases de mi jubilación futura, nunca me vi en el diario, así como estamos ahora. Yo me veo todavía hoy escribiendo libros y ese es mi futuro. Pero el problema de los funcionarios hoy de Morena, muchos, es que cuando yo digo que no entienden a López Obrador, es que López Obrador cuando ganó en 2018, y lo mismo pasó con Claudio Sheinbaum Pardo, es que lo hicieron con las redes sociales. Esa prensa es irrelevante, pero están empeñados en mantenerla viva. ¿Por qué? Por intereses que no puedo entender. Pero bueno, tampoco voy a decir, pero me parece lamentable que nadie entienda a López Obrador, no que me entienda a mí o a Jaime Hernández o a Vicente Serrano, que no entiendan a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ganó contra todos ellos, contra todos. Y López Obrador no iba con todos ellos, la prioridad eran las redes sociales. Pero hoy, a partir de la llegada de Claudio Sheinbaum Pardo, la prioridad se convirtieron todos los viejos periodistas. Yo insisto, ¿por qué? Pues porque son igual, se legitiman con ellos, pero ojalá un día entiendan todo lo que representaba el cambio de la prensa. Esa vieja prensa no va a cambiar nunca, son los mismos dueños, son los mismos viejos periodistas, y como dicen en mi casa, chango viejo no aprende truco nuevo, así que van a ser los mismos. Y la pena es no para mí, no para Jaime, no para Vicente, es para este país, que luchó por muchas cosas, por muchos cambios, pero la verdad es que como nunca me vi en este futuro de mi cambio, yo lo vi en relación a decir mi verdad a través de mis libros. Lo otro
confiar en funcionarios de gobierno. Es complicadísimo, complicadísimo, pero aquí estamos en la lucha, Jaime. Presidenta, yo los espero a la 1:00 p.m. con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y claro, todavía un poco sumidos en la orfandad tras la pérdida de nuestro querido Yago Batusay. Yo, ay, cómo lo he hecho en falta, cómo lo he hecho en falta, mi querido Yago, pero seguimos en la batalla. Vamos a hablar, entre otras cosas, de dos cosas importantes, querido Paco. Vamos a hablar de Grecia Quirós. ¿Te acuerdas cuando Grecia Quirós, cuando mataron a su esposo, apuntó contra Leonel Godoy, Raúl Morón, acusándolos directamente de ser los responsables del asesinato de su esposo? Dijo incluso que el asesinato contra su esposo había sido un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Y hoy resulta que no fue crimen de Estado. Fue crimen orquestado por las mafias. Por las mafias. Así es que Grecia Quirós debe muchas explicaciones y qué bueno que el gobierno federal haya resuelto, haya dado con este responsable intelectual que esclarece muchas cosas, entre otras, para empezar, por el hecho de que no fue un crimen de Estado. Número 2, vamos a hablar de la crisis brutal que está asediando a España. El día de ayer ingresaron por las costas de las ciudades de Ceuta y Melilla 100,000 inmigrantes de África, la mayoría de Marruecos. Este fenómeno tiene su razón de ser, uno, por el accionar de las mafias que trafican con los migrantes y que se han aprovechado de una laguna legal que irónicamente fue, digamos, creada por el Tribunal Supremo de España, que dijo que todos aquellos inmigrantes que lleguen desde el mar no podrán ser retenidos. Y el argumento de la Corte Suprema de Estados Unidos es que el mar no es una frontera y por eso pueden llegar de ahí y no pueden ser detenidos ni repatriados a ninguna otra nación. En el curso de las últimas horas, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido que salir a dar la cara porque imagínense, es un mare magnum de gente que ha llegado y detrás de todo esto hay sospechas de que este mare magnum de gentes fue incitado no solamente por las mafias de migrantes, sino también por países que responden mucho a las órdenes de Washington. Ya saben que Donald Trump no tiene muy buena opinión de Pedro Sánchez. Todo parece indicar que el gobierno de Estados Unidos fue también uno de los impulsores de este mare magnum de gente que consideraron que hay que aprovecharse por este vacío legal del Tribunal Supremo. El gobierno español se ha visto obligado a trasladar a las tropas a la Guardia Civil para contener y ha negociado ya con el gobierno de Marruecos para repatriar a la mitad de estos, a 50,000, pero detrás de esta emboscada contra España hay muchas sospechas que apuntan no solamente a Israel, a Estados Unidos, sino también a fuerzas de extrema derecha que se aprovechan de este tipo de fenómenos para decir que los gobiernos democráticos no sirven de nada, que es mejor tener gobiernos de extrema derecha que tienen la mano dura. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo precisamente en México siguen ladrando, siguen gritando desaforados aquellos que dicen que México es una dictadura y que se siguen censurando a voces razonables, a voces que piensan primero en su país cuando todos sabemos que todos son una panda de desagradecidos y traidores, querido amigo. Bueno, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde mi videocharla. No les digo qué voy a hablar porque yo decido regularmente hasta después de la tarde, de las 2 de la tarde, los temas que voy a tratar. Muchas veces, pocas veces decido muy temprano en la mañana, algunas incluso un día anterior, pero regularmente decido entre las 2 y las 3 de la tarde. Pero
Déjenme decirles, lo que me llama la atención es que Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, supuesto o acusado de ser el asesino intelectual de Carlos Manso, en algún momento ya había sido detenido. En la 19 de noviembre, en noviembre de 2022, Ricardo Mejía Verdeja, que era subsecretario de Seguridad Pública, dijo que Ramón Álvarez fue liberado del ceferezo número 11 porque se ordenó el juzgado primero del Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, ordenó liberarlo. O sea, lo tenían, lo que pasa con muchos criminales, lo tenían, estaba en la cárcel y lo liberan, ¿sí? Tenía por lo menos 5 antecedentes penales y mandamientos judiciales por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, pero de todos esos delitos fue absuelto por diversas circunstancias. Ese era el viejo sistema. Así que lo liberaron para después, por lo menos las investigaciones que hay hasta ahora, planear, organizar y orquestar el atentado que le costó la vida el 1 de noviembre de 2025 a Carlos Manso. Y él trabaja para coordinaba y operaba una célula, la célula de los R's, que en Tierra Caliente sirve al cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa célula opera no solo en Michoacán, sino en Guanajuato también, sobre todo en la zona de Tierra Caliente. Así que no digo que voy a hablar porque regularmente lo decido ya muy tarde, pero Jaime, este tema de la FIFA todavía va a dar para mucho, ¿no? Sobre todo porque ahora que se ha descubierto la mano de Trump detrás de este intento por privatizar FIFA, porque ya vio que hay mucho dinero de por medio. Por eso la Unión Europea, me refiero a la UEFA, ha dicho no nos parece este acuerdo, no quieren que el señor Infantino se reelija, lo consideran uno de los líderes más corruptos, más transaccionales, y ven a Donald Trump como el mala sombra de una organización mundial, y saben que en todo lo que mete la mano Donald Trump se corrompe. Los europeos están realmente en contra de que Trump y su familia se metan en el negocio porque saben que todo lo que toca lo corrompe. Así es que yo creo que va a seguir dando coletazos esta historia. Vamos a ver cómo, porque quienes han hablado hasta ahora han sido los dirigentes de la UEFA. Pero, ¿qué opinan los jugadores? Los jugadores, las estrellas de fútbol. Ya sabemos que a veces para estas estrellas del fútbol les es muy difícil hablar. Algunos porque están condicionados por contratos millonarios, algunos porque no quieren meterse en problemas, pero a mí me gustaría escuchar la voz de los jugadores profesionales. ¿Qué opinan sobre esta intención de Donald Trump, de su yerno y el hermano de su yerno, de meterse en este negocio, de sacar beneficio de uno de los deportes más bellos en el mundo? Que corrompa Donald Trump el fútbol. Así es que va a seguir dando coletazos, insisto, y ojalá que consigan ponerse firmes ante esta intención de Infantino de meter a Donald Trump, porque si entra Donald Trump al negocio, olvídate, querido amigo. Yo digo que hay que ver bien la historia de Donald Trump, que todo lo que toca, dicen que lo hace, no, ¿quién decía? El Rey Midas, ¿no? Pues todo lo que toca Trump lo hace una porquería. La verdad es esa, pero para mí lo grave de este asunto, Jaime, es que el fútbol, como yo les decía, deja de ser un deporte del pueblo, sí, de gente humilde, que sale de ahí, de los barrios humildes, para convertirse en un deporte como el tenis, que es élite, como otros deportes, como el golf, que son élite, y que se va a convertir en lo que vimos en el Mundial, deporte para gente que tiene dinero para pagar. Sí, debíamos decir que todos debíamos tener, pero ese Mundial que vimos, los primeros que vimos en México, donde prácticamente cualquiera podía dejar o comprar un boleto, hoy desaparece.
Hoy desaparece. Yo no sé quién podía comprar. Bueno, a Loret lo dijo, solo los narcos pueden comprar boletos para el Mundial y ahí vimos a la gente rica, vimos a funcionarios de gobierno y algunos periodistas que sí tenían. Supongo que esos son los narcos a los que se refería Carlos Loret de Mola, pero para mí el fútbol es otra cosa. No solo porque, igual que seguramente muchos jóvenes en su época, lo jugué igual que Jaime, sino porque sabíamos, no nosotros necesariamente, pero gente muy pegada a nosotros, nuestros amigos pensaban salir de la pobreza jugando fútbol, ¿no? Aunque a lo mejor de mi generación ninguno lo logró, pero era como el box. Era como el box, la gente humilde podía aspirar a algo. Hoy está hecho un deporte de élite y el lograr ese negocio que tiene Trump, eso va a ser otra cosa, Jaime. Seguramente al rato para ir al estadio, bueno, ni siquiera para verlo en televisión, ¿no? Porque lo que pasó en el Mundial, te lo venden por paquete en televisión de paga, Jaime. Aspira a tener una gran tajada en el negocio del fútbol, pues, se ha metido en todo, no es un secreto todos los esfuerzos que ha hecho de la mano del capital judío, del lobby sionista para hacerse con el control de las grandes cadenas de televisión, de los medios de comunicación. Está metido en todo, está metido en el negocio de las criptomonedas, está metido, en el negocio, por ejemplo, de las tierras raras, porque tú sabes que hay una empresa que se llama Vulcan, no es la misma con la que México tiene un pleito, sino que es otra empresa, Vulcan, en la que su hijo, Don Junior, tiene negocios con el Pentágono. Se ha metido con negocios de la industria militar, se ha metido en negocios de medios de comunicación, se ha metido con criptomonedas y ahora aspira a la joya de la corona, el negocio del fútbol. ¿Quién iba a decir, no? Que Donald Trump, un tipo que no entiende en absoluto nada del fútbol, nada, porque no lo entiende. Dice: "No, no me importa el fútbol". La vez que dijo que había visto el partido de México contra Inglaterra, dijo: "Yo no entendía muy bien, pero lo que sí me di cuenta es que no podía uno quitarle la mirada a ese partido que fue tan intenso", ¿no? Para mí, uno de los mejores partidos del mundial. Donald Trump dice: "No, no entendía nada de lo que pasaba, pero me di cuenta", y se dio cuenta, se percató de que a estos tipos de partidos lo veían millones, millones de seres humanos en todo el planeta. Y entonces es cuando se dio cuenta de el formidable negocio que es el fútbol. Así es que dice: "No, aquí también me voy a meter, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué chingados no? Voy a aprovechar mi cargo, y ahora me voy a meter con el fútbol". Así es Buenos que días, ¿cómo están?